La voz de todo el Perú. Buenas noches y bienvenidos a Nada Está Dicho. Voy a tener el gusto de acompañarlos durante esta semana, en esta hora y en Nada Está Dicho. A la hora a la que estamos hablando, 9:05, está llevándose a cabo un Consejo de Ministros extraordinario por su horario, también por la premura con la que ha sido convocado, sin duda, para dar una respuesta integral a la crisis general de conflictos que estamos viviendo en nuestro país, en principio causados por el paro de los transportistas y el paro de los productores agropecuarios. Como sabemos, esto de doble paro ha hecho crisis particularmente en la región de Junín, en la que se han registrado varias muertes en el contexto de las protestas sociales. Vamos por eso a comenzar a concentrarnos en el tema de los conflictos sociales en nuestro país y lo vamos a hacer con un especialista que desde hace muchos años ha desarrollado una metodología para la medición y la evaluación de los conflictos en la Defensoría del Pueblo. Se trata del defensor adjunto justamente para conflictos sociales y gobernabilidad, el doctor Rolando Luque. Muy buenas noches, señor Luque. Gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, señor Carvalho. Un gusto saludarlo. Bueno, el último informe elaborado bajo su autoridad y la autoridad de la Defensoría daba cuenta de los conflictos registrados hasta el mes de febrero. Si bien fue publicado, como es natural, unos días más tarde. El que se viene, me imagino, en los días siguientes, sobre marzo, debe registrar que se ha producido un cambio quizás sustancial, usted nos lo dirá, y de hecho, de pronto el país, a partir del viernes y la acentuación de los conflictos sociales en Junín y en particular en la capital de Junín, Huancayo, se ha puesto el foco en esta realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay un cambio cualitativo de los conflictos sociales en el Perú o es pura continuidad con lo que ya usted venía registrando antes? Bueno, en la Defensoría consideramos que se mantiene la tendencia de incremento de la conflictividad social a nivel nacional, con una variedad de conflictos, pero sobre todo en las últimas semanas lo que hemos observado es una mayor intensidad en la protesta social. Como ningún año antes, las protestas sociales en el Perú han crecido enormemente. Ya el año pasado tuvimos el número más alto desde que iniciamos este registro de protestas sociales de diversas organizaciones y sectores sociales en el país. Entonces, lo que ha ocurrido en el caso del paro es que estamos ante un conflicto de alcance nacional, que además es resultado de un factor externo que impacta directamente en la prestación de un servicio tan importante como el de transporte y en una actividad como la agrícola. Ambos impactos eran más o menos previsibles, pero no fueron corregidos a tiempo. Y estamos hablando además de impactos muy sensibles a las economías familiares. Por consiguiente, el encarecimiento del combustible supuso inmediatamente también el encarecimiento de un conjunto de productos. Por supuesto. Permítame, señor Luque, que lo interrumpa brevemente para dar paso a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que está prestando declaraciones. Adelante, por favor. Y con la mesa directiva, con el fin de encontrar soluciones a esta crisis que lamentablemente está viviendo nuestro país. Eso es todo lo que quería informarles. Gracias. Y como mesa directiva, muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la parte final en la que María del Carmen Alba anuncia la voluntad de establecer un diálogo con el jefe del Estado a propósito de la conflictividad social en nuestro país. Hablaremos sobre el tema quizá eventualmente con el doctor Luque más tarde, pero permítanos que retomemos la explicación que estaba haciendo usted. Nos ha dicho sobre todo que estamos ante un conflicto de carácter nacional, producido en parte por causas que tienen que ver con fenómenos que tienen lugar fuera de nuestras fronteras, como es la guerra de Ucrania, la inflación internacional, el alza de precios del crudo a nivel global.
Sí, adelante. pero que tienen un impacto en las economías familiares. Por eso es que la reacción no ha sido únicamente orgánica de parte de las organizaciones sociales, los gremios de transportistas o las organizaciones agrarias, sino también ha habido una respuesta espontánea de la propia población que ha sentido afectado su bolsillo, ¿no? Entonces, ese malestar social sumado a las protestas orgánicas han transmitido una imagen de un país bastante convulsionado en los últimos días, a lo que hay que agregar efectos en las personas, porque han habido, en el caso de Junín, 27 personas heridas, 25 adultos, 2 adolescentes, felizmente la mayoría de ellos ya dados de alta, pero también 10 policías heridos que han sido atendidos en la sanidad de su institución. De acuerdo. Ahora bien, esta realidad de la conflictividad social intensificada, como dice usted, ¿en qué situación sorprende a la administración pública? ¿En qué situación se hallan los funcionarios encargados de prever y de hacer frente a los conflictos sociales? Hemos llamado la atención desde hace varios años y de manera reiterada en los últimos meses de que no se puede enfrentar la conflictividad social con equipos que se desintegran cada cierto tiempo, pierden liderazgo, una visión compartida de cómo enfrentar la conflictividad social, un conocimiento más profesional de cómo se manejan los instrumentos de análisis, de monitoreo, de promoción del diálogo, de contención de la violencia, de seguimiento de acuerdos. Es decir, ahí hay una disciplina que hay que conocer. No se trata únicamente de muñeca política o de cierta experiencia en el Estado o de relacionamiento social. Ese conocimiento se ha ido perdiendo y creemos que uno de los actos más importantes y rápidos que deberían hacer es devolverle a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo una mayor categoría profesional y consolidar esos equipos, no solamente los que trabajan en Lima, sino sobre todo los que trabajan a nivel nacional e incluso conformando equipos especializados en aquellas zonas como el corredor minero o la Amazonía que necesitan una visión mucho más territorial y un conocimiento fino de las realidades locales. Usted se está refiriendo a la Secretaría que depende del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la PCM, en la que se ha nombrado apenas el viernes pasado a alguien, el señor Quispe, que aparentemente no tiene experiencia en el sector y tampoco tiene una formación profesional sobre el tema. Bueno, la Defensoría lo ha dicho y el defensor en eso ha sido muy claro, ha exigido continuamente la mayor idoneidad y capacidad para llegar al Estado. Es decir, al Estado tienen que llegar los mejores y eso significa una formación académica muy sólida, experiencia profesional y experiencia en el Estado y desde luego una vocación de servicio indiscutible, porque al Estado no se llega a enriquecerse, al Estado no se llega a perder el tiempo, porque los asuntos públicos son cruciales, son fundamentales y más aún en el caso de la conflictividad social, porque está en riesgo la vida, la integridad física de las personas, está en riesgo el desarrollo y está en riesgo algo muy importante como la gobernabilidad, que como hemos visto en varios puntos del Perú se ha ido perdiendo. En todo caso, todos esos requisitos que usted señala no parecen ser cumplidos por el señor que ha sido nombrado el viernes pasado, hace 3 días, después de 6 meses en que se han hecho reproches en todos los tonos, el defensor del pueblo entre ellos, como lo ha recordado, sobre que el presidente, si bien tiene facultad para nombrar funcionarios y las personas de su confianza, es una facultad enmarcada en el contexto de la ley y, por no hay que decirlo, del sentido común, que manifiestamente no se ha respetado cuando se nombra al señor Quispe en ese puesto en la PCM, sin cualificaciones académicas y sin experiencia profesional, porque la única experiencia que tiene más bien sobre los conflictos es por haber estado en el otro lado, en el de los manifestantes. Pero en fin, ahora, la pregunta que corresponde hacer también es, ¿por qué, si este es un conflicto nacional vinculado al tema de precios de alimentos y de carburantes, por qué es que ha adquirido tanta intensidad en Junín? ¿Por qué Junín, señor Luque? Bueno, este tema de los precios es importante porque la inflación en Lima metropolitana
de acuerdo a los precios del consumidor, ha sido la más alta en 2 décadas. Es decir, está claro que la población ha sentido el impacto del incremento de los precios, que incluso se ha multiplicado con ocasión de los bloqueos. Es decir, se fueron desabasteciendo los mercados y como el conflicto fue mucho más fuerte en Junín, los precios subieron más, la escasez de alimentos se notó más claramente y eso provocó que sectores que no son orgánicos, que no están vinculados a los gremios en protesta, salieran también a las calles a protestar. Pero ahora, ¿por qué más en Junín que en otras regiones del Perú? Hay algunas en el sur, por ejemplo, que tradicionalmente, y no lo digo porque usted sea de origen arequipeño, pero en fin, sabemos que en el sur han nacido todo tipo de movimientos, algunos de los cuales han sido verdaderas revoluciones que han derrocado al gobierno, pero en este caso es en Junín. ¿Por qué? Bueno, en Junín hay varios conflictos que están también latentes y algunos casos activos. Recordemos que ha habido un embalse de la conflictividad social durante la pandemia. Si bien el diálogo digital permitió mantener el contacto con los actores sociales, de todas maneras la fluidez de la relación entre estos y el gobierno no ha sido mucha y entonces lo que hemos tenido ahora también es un desembalse y unas expectativas también mucho mayores de la población respecto de este gobierno. Recordemos que fundamentalmente la votación ha provenido de ciertos sectores económicos con grandes necesidades y que perciben ahora que ha llegado su momento de llegar rápidamente a las partes más altas del poder a exigir, a demandar que esas promesas hechas en campaña o en los discursos de investidura de los presidentes del Consejo de Ministros deben concretarse en el corto plazo. Pero tratándose de transportistas, uno debería entender que aquí el factor económico es muy importante, por lo que debemos concentrarnos, y ellos también, sobre todo ellos, deben concentrarse en las propuestas técnicas que los equipos vienen trabajando ahora de los ministerios de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas y también del Ministerio de Agricultura. Hacia ahí debe girar ahora el interés, hacia ahí debe girar la preocupación de los gremios y enviar un mensaje de calma y de serenidad a la población, porque el tiempo de la protesta creo que ha pasado cuando el gobierno ha dado muestras de dialogar y de elaborar propuestas técnicas para la solución de los problemas. Ahora, en este contexto general de un conflicto nacional causado por precios, vinculado sobre todo a los gremios, los transportistas y productores agropecuarios, en este contexto hay algunos conflictos que venían de antes y que son característicos por su persistencia y por la mala gestión que se ha hecho de ellos, que tienen que ver con una de las minas de cobre más importantes de nuestro país, como es Cuajone, y del pozo petrolero de lejos más importante de nuestro país, porque tengo entendido que produce la mitad de los barriles de petróleo que nosotros producimos en el Perú. Petróleo que es hoy más importante que nunca y que bien haríamos en producir un poco más en nuestro país para evitar pagar los precios internacionales. Estoy hablando del Pozo 95 en Loreto. ¿Por qué estos conflictos duran semanas y semanas y semanas, no se logran resolver y han dado lugar en ambos casos a que se tome prácticamente como rehén a los trabajadores? En el caso de Cuajone, porque se les ha cortado el agua, y en el caso del Pozo 95, porque se impide que se le aporten alimentos por la vía tradicional, que es la vía fluvial en ese pozo. Explíqueme cómo se ha podido prolongar tanto estos dos conflictos con esas características manifiestamente ilegales sin que el Estado intervenga de una manera eficaz. Mire, permítame en este ambiente un tanto pesimista dar una buena noticia. En el caso de Petrotal, el lote 95 que usted ha mencionado, que durante casi un mes se ha mantenido una tensión muy alta entre las etnias Cucama-Cucamiria de las comunidades Puinahua de la zona y los sectores denominados mestizos y la compañía petrolera. Hoy se ha firmado un acta por la cual se conforma una mesa técnica para tratar el tema
del aporte de 2.5% de los barriles fiscalizables de petróleo que irían tanto a las comunidades como a toda la población del distrito de Puinahua. De modo que mañana se debe levantar la medida de fuerza, liberar las instalaciones de Petrotal, de modo tal que los trabajadores que aún continuaban retenidos allí puedan recuperar su libertad y el acceso normal a los alimentos, regresar con sus familias, producirse el recambio de trabajadores y se devuelve la tranquilidad y la vida normal a la zona. Y a partir de entonces se discutirá este aspecto técnico sobre la administración de ese fondo, sobre los alcances del beneficio. Y en el caso de Cuajone, el gobierno ha dictado una resolución creando un espacio de diálogo, de modo tal que ya no hay, en ese caso particular, excusa para no sentarse a dialogar, más aún cuando la medida de fuerza está afectando el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a acceder a agua potable. Son alrededor de 5.000 personas que están en este momento privadas de su acceso al agua. Esa es una situación insostenible por la cual se ha interpuesto una acción de habeas corpus que está en trámite. Y en relación al corredor minero, ese es un problema más grande. Ojalá en algún momento tengamos oportunidad de tratarlo más en profundidad, porque estamos hablando de 380 kilómetros, más de 40 comunidades, varios distritos, 2 regiones, varias operaciones mineras en la zona. Ese grado de complejidad, como decía hace un momento, requiere la creación de un equipo especializado con permanencia en la zona para que pueda comprender la complejidad del caso e ir en su relación con las comunidades y otros actores proponiendo soluciones una a una, porque hay muchas particularidades a lo largo de la carretera. Bueno, tomamos nota entonces de lo que usted nos presenta como una buena noticia, que es esta reunión que ha tenido lugar hoy entre el primer ministro, creo que los directivos de la empresa peruana, petrolera peruana, hay que subrayarlo, Petrotal, y de la comunidad o de las comunidades de la zona concernida. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera retomar nuestra conversación y preguntarle, después de la pausa, ¿cuánto influye no solamente las causas objetivas de un conflicto, sino el maltrato que la población puede sentir de parte de sus autoridades, particularmente por algunas declaraciones juzgadas agraviantes? Quisiera que nos explique cómo se relaciona la parte objetiva, precios, reclamos, con la parte afectiva, mental, cultural, sentirse mal representado y directamente agraviado por la autoridad política. Nos lo contesta Rolando Luque después de una breve pausa. En el contexto general del paro de transportes hay una particularidad con el gremio de los llamados autos colectivos o colectiveros, como se llamaba antes del Perú. Vamos a hablar sobre ese tema después de conversar con el señor Luque, pero quiero que integre también su reflexión el tema del transporte interprovincial y urbano, que afecta a todos en el Perú. Pero habíamos dejado planteada la pregunta sobre el papel que juega el sentimiento de ser agraviado como manifestante o como ciudadano que tiene algo que protestar por la autoridad política. Se ha dicho mucho en este caso, ¿no? Puesto que el presidente habló de que los dirigentes eran pagados. Explíquenos desde el punto de vista de su metodología este componente moral, mental, cuánto afecta en el curso de una, digamos, de una protesta social. Muchísimo. Ya que hablamos de combustibles, uno de esos combustibles del conflicto es justamente el uso inapropiado del lenguaje que, enviado como un mensaje en un contexto de conflictividad social, puede ser interpretado como una ofensa, y de esa manera se exacerban los ánimos y el deseo de protesta puede pasar con un grado de energía mayor a la violencia. El conflicto social no es solamente, como usted lo ha mencionado, esos hechos objetivos, medibles, observables, sino también hay una sensación de menosprecio, de subestimación,
cuando las expresiones tienen ese sentido, porque las personas no solamente demandan asuntos económicos, cambios legales, también hay demandas de respeto, demandas de reconocimiento, y esos son valores innegociables. Y por consiguiente, cuando son heridos en esa sensibilidad, la reacción suele ser mucho más fuerte. Pero siempre es posible conjugar discusiones cuando se expresan disculpas a tiempo. La población también entiende que alguien puede haber dicho alguna palabra de más y enseguida de expresadas las satisfacciones se puede voltear la página, siempre y cuando esas satisfacciones sean dichas con la mayor sinceridad y autenticidad posible, ¿no? Yo le quería preguntar en relación a lo que comenté antes sobre el transporte urbano en particular, pero no solo. ¿No es uno de los grandes ejemplos de antipedagogía en el Perú el nivel en que ha aumentado el uso del claxon, el nivel en que las gentes manejan usando el celular, la manera como unos micros o cúster pueden pasar a otros para llegar antes a la esquina y quitarles clientes, el nivel de no respeto a los semáforos? Todo eso no es el germen de una mentalidad general de rechazo a las normas y a una vida sometida a reglas. ¿No estamos ante algo que es fundamental, mucho más de lo que parece en nuestra sociedad, ante el transporte público? Sí, sin duda. El transporte público siempre se pone como ejemplo, por un lado, como un espacio de humillación. Los que usamos el transporte público estamos puestos a accidentes, a maltratos al interior de las unidades de transporte, a contaminación, ¿no? Es decir, unas situación muy desagradable el uso de transporte público. No se han fijado claramente las reglas, y si no hay regla que la haga, como por otros espacios. Disculpe, doctor Luque, ¿hay alguna interferencia en el audio? Sí, hay alguna interferencia en el audio, no sé por qué se produce, si es que se ha movido usted, pero en todo caso hemos comprendido su mensaje, hemos recibido muy bien lo que nos ha dicho sobre los temas de fondo en relación a los conflictos sociales y el anuncio que nos ha hecho de la reunión mantenida hoy por directivos de la empresa petrolera Petrotal con las autoridades del Ejecutivo y representantes de la comunidad de las áreas concernidas. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches, doctor Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo para Gestión de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. Muy buenas noches. Vamos a conversar ahora, como habíamos dicho, con el señor Marco Mejía, el expresidente de la Federación